Alumnos y alumnas del tercer año de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya prácticamente estamos al final del tercer ciclo, del bimestre, tercer bimestre. Yo les había dicho al comienzo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando ya habíamos terminado la 9ª unidad, vamos a hacer una especie de recapitulación. En la clase pasada hemos hecho la recapitulación, todo lo relacionado a las revoluciones y a las rebeliones. Inclusive, ¿se acuerdan ustedes? Agarré y hablé sobre la Revolución Francesa, y les había hablado sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Los derechos del hombre y del ciudadano. Además, hablamos acerca de la Ilustración. ¿Se acuerdan ustedes? La Ilustración. Con esa cuestión de la Ilustración, de que se administra un país a través de la razón, pensando, reflexionando, meditando, fueron los que manifestaban los grandes filósofos, los políticos, los economistas, es decir, gente preparada, donde decía, los científicos, tenemos que agarrar y administrar un país a través de la razón, del pensamiento, de la ciencia, y no por mandato divino. ¿Se acuerdan ustedes? Claro, pues. Vamos a ver ahora, estamos en la época del virreinato. En la época del virreinato. Y les voy a recordar de que el Perú pasó por 3 momentos bien difíciles dentro de su historia. El primer momento dentro de la historia fue justamente la invasión y conquista del Perú por los españoles. Ellos impusieron, ya estando en el Perú, ellos impusieron un sistema político, social y económico que favorecía a la época virreinal y consecuentemente favorecía a España, sobre todo desde el punto de vista económico. El problema, el sistema político, social y económico de la época del Tahuantinsuyo se desmoronó, se vino abajo. Eso fue la primera fractura que sufre el Perú en la época del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico se desmorona, se viene abajo cuando ocurre la conquista. Y hay otro momento de la historia del Perú donde la conquista también se viene abajo, se desmorona su aspecto político, social y económico. ¿Cuándo? ¿En qué hecho? En la emancipación, pues, el año 1821. ¿Se acuerdan ustedes perfectamente 1821? Porque se impuso un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico y social, desmoronando, dejando de lado lo político, social y económico de la época del virreinato. Claro que duró 400 años y justamente vamos a celebrar el próximo año el bicentenario de la independencia del Perú. Claro, de una vez que ya estamos en la época de la emancipación, llegamos a la época republicana, 1879, otra fractura que ocurre en el Perú. Son
2 fracturas ya, y con esto son 3. ¿Qué sucedió? ¿Acaso no sucedió la infausta guerra del Pacífico? ¿Acaso no sucedió ese enfrentamiento bélico entre Chile y Perú? Eso es lo que sucedió. ¿Se acuerdan ustedes? Bien, estamos recordando el pasado, tenemos que vivir el presente y luego avisorar el futuro. ¿Acaso hoy en día no estamos en una situación desde el punto de vista político y económico, social, de un momento difícil por esta cuestión de la pandemia y por el enfrentamiento ideológico entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? 4 o 5 presidentes en menos de cuántos años, en menos de 4 o 5 años. ¿Qué diablos está sucediendo en nuestro país? ¿Qué diablos está sucediendo, digamos, desde el punto de vista de la salud, de la educación, de la economía, del enfrentamiento ideológico entre los poderes del Estado? ¡Qué barbaridad! Hay marchas, hay, digamos, hay paros, va a haber huelgas. Ya lo ha manifestado ya el sector salud, que si no lo atienden sus demandas, ¿qué vamos a hacer? Pues nos iremos a la huelga indefinida. Eso es lo que ha hecho el dirigente del sector salud, del comité del sindicato, comité de huelga. Entonces, ya están pasando la voz a nuestro presidente de la República, ya está pasando la voz a la ministra de Salud. Entonces, con tiempo se tienen que tomar las acciones. Vamos a ver en esta clase, mis queridos alumnos, los cambios y permanencias en el orden virreinal. Esa organización política, social y económica que se dio en el aspecto, en la época del virreinato, cuáles fueron las autoridades que asumían esta responsabilidad. ¿Fueron los autóctonos, los originarios? ¿Fueron los migrantes? ¿O quiénes fueron? Dice, cambios y permanencias en el orden virreinal. España administró sus colonias. España administró sus colonias con instituciones con sede en España y con instituciones con sede en el virreinato. Habían instituciones españolas que se encargaban de administrar las colonias y habían colonias donde se encargaban de administrar el lugar o el espacio donde ellos manejaban. Instituciones con sede en España. Pregunto, ¿cuáles fueron esas instituciones con sede en España? ¿Cuáles fueron esas instituciones con sede en España? El rey, el que mandaba, el que ordenaba, el que disponía, y punto. El virrey estaba bajo la tutela, bajo el principio de autoridad del rey, y se terminó todo. La otra autoridad fue la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla, que funcionaba allá en España. Y la otra institución estatal española fue el Consejo de Indias. Ya tenemos entonces 3 instituciones. El rey, la máxima autoridad. La Casa de Contratación
de Sevilla y el Consejo de Indias. ¿Está claro? Listo. Ellos administraban desde allá, supervisaban desde allá, monitoreaban desde allá a las autoridades que estaban en el virreinato. El rey gobernaba por delegación divina y decía: yo gobierno por mandato supremo, por mandato divino y por mi propio mandato. Teocentrismo. Teocentrismo. ¿Sí? Es un sistema, o fue un sistema de gobierno que estaba a cargo del rey, que administraba el país bajo el mandato divino. ¿Sí? Gobierno absoluto y autoritario. Claro, en Francia decía el rey: hay que darle de todo al pueblo, pero tenemos que administrar el país sin la participación del pueblo. Ahí está. Y por reales cédulas. Las reales cédulas fueron los decretos supremos, las normas, las leyes que tenía o que firmaba el rey de España para que se cumpla aquí en los virreinatos. ¿Está claro? Listo. Y profesor, ¿qué hay? ¿Y la Casa de Contratación de Sevilla qué funciones realizaba? Muy bien. La Casa de Contratación de Sevilla tenía las siguientes funciones, las siguientes atribuciones: realizar los contratos comerciales. Number one. Realizar los contratos comerciales entre España y las colonias. Fijar el precio de las mercancías. ¿Cuánto va a costar el precio de las mercancías que vamos a traer de España acá y que van a llevar de España hacia allá? ¿Cuánto va a costar el precio de esas mercancías? 2. 3. Aprovisionar de tripulación a las embarcaciones. ¿Cuáles son las mercancías que van a ir y quiénes van a estar en esa tripulación? Era función de la Casa de Contratación de Sevilla. Resolver otra función: los litigios entre comerciantes, enfrentamientos entre comerciantes, problemas comerciales entre los ofertantes. Dar orden de salida de las embarcaciones. ¿A qué hora tiene que salir de España, de Puerto Sevilla? ¿Y a qué hora tiene que llegar al virreinato de Perú y de otros países de América del Sur? Y controlar el flujo migratorio hacia las colonias. Controlar el flujo migratorio. Ustedes saben que la migración viene a ser el movimiento de la población, dice aquí. Y la población se mueve de dos formas, de dos maneras: los inmigrantes y los emigrantes. Los inmigrantes, los que salían del puerto de Callao rumbo hacia España, fueron los emigrantes. Fueron ellos los emigrantes, los que están saliendo del puerto del Callao rumbo hacia España, puerto de Sevilla. Y los inmigrantes, los que viajaban de España hacia el Perú y países de América Latina, fueron los inmigrantes los que ingresaban. Esas fueron las principales actividades
de la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Sí? El Consejo de Indias. ¿Qué fue el Consejo de Indias? ¿Qué atribuciones tuvo el Consejo de Indias? Eso viene a ser la tercera, digamos, institución que funcionaba en España. El Consejo de Indias. Las funciones o atribuciones del Consejo de Indias fueron de carácter legislativas. Elaboraban, así como tenemos nosotros el Congreso de la República o el Parlamento, para que saquen las leyes. Es allí donde se dan las leyes. Allá fue el Consejo de Indias. Hacían las leyes para las colonias. El Consejo de Indias fue una institución que funcionaba en España y sacaban las normas, las leyes para el virreinato del Perú y de los otros países de América Latina. Se daba la ley y el rey tenía que firmar. El rey tenía que firmar. A eso lo hemos hablado, las reales cédulas. Las reales cédulas. El rey tenía que firmar esa norma legal que se daba en el Consejo de Indias. Su carácter fue también de carácter político. El carácter de esa institución tuvo caracteres políticos. Por ejemplo, hacían alguna propuesta ante el rey a determinadas personas para que ocupen altos cargos de la administración colonial. El tarjetazo, pues, la amigabilidad, pues, el padrino, pues, buscaba a la gente por un sitio, tenía que ser gente preparada, gente que maneje esa especialidad o ese trabajo que se le había encomendado, que lo elabore, que lo haga con calidad, con eficiencia y con eficacia. Por supuesto. Bueno, esa era la función de carácter político. También el Consejo de Indias tenía funciones judiciales. Fue la máxima instancia en la administración de justicia en las colonias. ¿Para qué? Para agarrar y, por ejemplo, aquellos que no querían aceptar la religión católica, justamente se lo llevaba al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que sea procesado ese individuo, esa persona, pues. Pero antes de ser procesado y sancionado, se le sacaba del Poder Judicial hacia la Plaza Mayor de Lima, donde está el Palacio de Gobierno, y por toda esa calle llamado Junín, se le llevaba caminando a este sujeto que no quería aceptar la religión católica. Y la gente por el segundo piso, por las calles, agarraba y aplaudía otras veces lo rechazaba. Y el pobre fulano tenía que seguir caminando hasta la Plaza Mayor y luego regresar para luego ser sentenciado. ¿Se dan cuenta? Eso fue en el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición. Yo tuve la oportunidad de visitar esa institución, el Tribunal de la Santa Inquisición. Se ve los castigos, las sanciones que se le daba al que había sido juzgado, a la persona, al sujeto, al individuo. Ahí se ve si alguien tiene, digamos, un tiempecito después que pase toda esta pandemia, podrían que van a Lima a visitar el Tribunal de la Santa Inquisición. Está al costadito
del Congreso de la República, en la plaza Simón Bolívar, en la segunda o tercera cuadra de la avenida Abancay. ¿Sí? Ya les estoy pasando la voz. Pueden ir a visitar cuando estén en Lima, un paseíto de 15 días, una semana. De repente el papá y la mamá les dice, vamos a Lima, hijo, a visitar a la familia. Ahí aprovechan, pues. De carácter religioso, Consejo de Indias, atribuciones religiosas, proponer ante el Papa. ¿Dónde diablos se encuentra el Papa? En Italia, pues, en la ciudad del Vaticano. Vaticano es la ciudad, es el país más pequeño del mundo. ¿Sí? Previa aprobación del rey a determinados miembros electos como obispos, arzobispos, es decir, hacían la propuesta de las autoridades eclesiásticas, los obispos, los arzobispos, para que el Papa les dé la autorización respectiva o el nombramiento del caso, desde el punto de vista religioso. Y nombraba a los visitadores. ¿Quiénes fueron los visitadores? Los visitadores fueron autoridades que tenían que viajar de España a las colonias de América del Sur, haciendo un trabajo de supervisión, de monitoreo, si están cumpliendo o no se están cumpliendo con las normas que habían enviado o que enviaban las autoridades españolas después de haber firmado el rey de España. Funcionarios que recorrían el virreinato, los visitadores, realizando averiguaciones para informar al Consejo de Indias y luego al rey casos más relevantes. Eran como los tucuirucuis en la época del imperio del Tahuantinsuyo. Eran como una especie de los tucuirucuis. ¿Y quiénes fueron los tucuirucuis en la época del imperio del Tahuantinsuyo? Fueron hombres seleccionados por el Inca, fueron personas o individuos secretos que había seleccionado el Inca para que vayan a cada región, para que vayan a cada distrito, a cada provincia, a supervisar, a monitorear, a ver si estaban trabajando o no estaban trabajando, qué es lo que hacían los habitantes de esa región o de ese suyo, desde el suyo, qué es lo que hacían. Llegaban de improviso, pero nadie lo reconocía, porque no lo conocían prácticamente. No lo conocían. Era una cuestión secreta del Inca. Agarra y dice, tú te vas a ir a tal región, a Mayuyam, ¿sí? Entonces, dentro de esa región, él llegaba y observaba, miraba, supervisaba y luego regresaba a la capital del imperio, al Cusco, para dar cuentas, para informar a el Inca sobre lo que había observado, había visto en las regiones o en cada uno de los suyos. Ahí está. Luego, las instituciones con sede en las colonias. Ya hemos visto 3 instituciones con sede en España durante el virreinato de nuestro querido Perú. Ahora vamos a ver las instituciones con sede en las colonias.
instituciones con sede en las colonias de América del Sur, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. México. Cuando hablo de México, ahí mismo se me viene a la mente el Perú, porque somos primos hermanos con los mexicanos. Y los españoles fueron los que radicaron con mayor fortaleza en México y en el Perú. Sí, por supuesto. Por eso un pata, profesor de educación física, que trabajábamos allá en Paramonga, en el colegio Miguel Grau, profesor Vidal, profesor de educación física, agarró y se fue a México. Renunció el magisterio en el Perú, renunció el magisterio y se fue a México. Y después de cuántos meses, agarra y me llama por teléfono y me dice: oye, hermano, yo estoy en México hace 3, 4 meses ya. He tenido que renunciar al magisterio y venirme acá. En México, me dice, es como si estuvieras viviendo en el Perú. Es el mismo Perú, México. ¿Sí? Entonces me he acostumbrado mucho y tan solamente visitaré al Perú. Tan solamente visitaré el Perú algún año. Aquí estoy con mi familia, tengo mi esposa y mis hijos. Por eso me permiten decirles que somos como primos hermanos con México. ¿Sí? Ya está, con ese ejemplo ya les estoy. Instituciones con sede en las colonias. El virrey number one, la máxima autoridad en la colonia. Pero sí es dependiente del rey de España. Las audiencias, los corregimientos y las intendencias. 3. El cabildo. 4. El tribunal del consulado. 5. Las capitanías generales y la iglesia. Fueron las principales instituciones que funcionaban en las colonias durante la época del virreinato. El virrey, ¿qué diablos hacía el virrey? ¿Qué funciones tenía el virrey? Sus atribuciones fueron de carácter político, de carácter judicial, de carácter militar, de carácter económico y religioso. Esas fueron las atribuciones, las funciones del virrey. De carácter político, representaba al rey en las colonias. Era el representante del rey en cada una de las colonias. Y de aspecto judicial, administraba justicia. Y el aspecto militar, era un capitán general de las tropas del rey en las colonias. El capitán general, la máxima autoridad. Y en el aspecto económico, mantener llenas las arcas del rey. Mantener llenas las arcas del rey desde el punto de vista económico. No debe tener flaqueza esas arcas. Debe estar llenecito. ¿Sí? De oro, de plata, una gran economía alta, etcétera, etcétera, etcétera. Y religiosas, era el depositario del derecho del regio patronato en la colonia.
la máxima autoridad, con propuestas inclusive para las altas autoridades del cardenal, del obispo, del arzobispo, sean las propuestas. Pliego de mortaja. ¿A qué diablos se llamó pliegos de mortaja? 1. Reales acuerdos. ¿Qué fueron los reales acuerdos durante la colonia? ¿A qué se llamaron reales acuerdos? ¿Y a qué se llamó el juicio de residencia? ¿A qué diablos se llamó el juicio de residencia? Pliego de mortaja. El virrey tenía dentro de un sobre cerrado el nombre de la persona que debía de sucederle en el cargo. Repito, el virrey tenía dentro de un sobre cerrado el nombre de la persona que debería de reemplazarlo o sucederlo en el cargo. ¿Sí? A eso se llamó el pliego de mortaja. Muy bien. ¿Y a qué se llamaron los reales acuerdos? Reales acuerdos. Se llamaron reales acuerdos a la audiencia para tratar problemas trascendentales en el virreinato, para tratar problemas de gran importancia, problemas de gran trascendencia en el virreinato, se denominó reales acuerdos. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué problemas podría ser, por ejemplo, del juicio de residencia? Podría ser el juicio de residencia, o podría ser los derechos humanos, o podría ser, por ejemplo, el principio del uti possidetis, ¿sí? Cuando hay enfrentamientos por esta cuestión del principio del uti possidetis. Y Brasil, hablando del uti possidetis, Brasil, antes que se dé el principio del uti possidetis, ya había ocupado un espacio de nuestra región de la selva. Y cuando sale ese principio del uti possidetis, el Perú reclama y dice, ya pues, este espacio, esta parte no te corresponde. Brasil, no corresponde a Brasil, tienen que desocupar. ¿Acaso los brasileros quisieron desocupar? Por eso está esa brecha en nuestro mapa, ¿sí? Esa brecha, porque los brasileros no quisieron pues desocupar. Luego tenemos juicio de residencia. Era el rendir cuentas que debía hacer todo funcionario público de lo que había sido su administración. El juicio de residencia. Cuando va a terminar su administración, tiene que rendir cuentas, así como el presidente de la República cada 28 de julio tiene que rendir cuentas de sus actividades que ha realizado en el Parlamento. Así, el juicio de residencias, los empleados estatales tenían que rendir cuentas acerca de la labor que habían realizado durante su gestión aquí en el virreinato. ¿Está claro? Muy bien. El cabildo, ¿qué diablos fue? Se encargó del gobierno de la ciudad y estuvo a cargo de los alcaldes y regidores.
el gobierno de la ciudad. Parece que con eso nomás nos hemos quedado en cuanto se refiere a la administración pública. ¿Sí? Los famosos cabildos, hoy lo llamamos municipalidades, entre paréntesis, cabildos, que vienen a ser los representantes elegidos por el pueblo hoy, elegidos por el pueblo hoy, conjuntamente con los regidores, a través del sufragio universal. Pero ayer no, cuando digo ayer estoy hablando pues de la época del coloniaje, la época del virreinato. Es el virrey quien nombraba a esa autoridad. Los cabildos eran los alcaldes y los regidores. Los alcaldes y los regidores eran más o menos así como el presidente y sus ministros, regidores, ministros, pues. Y cuando digo de regiones, asesores, pues consejeros, perdón, consejeros, los gobernadores regionales tienen sus consejeros, los alcaldes tienen sus regidores, el presidente de la República tiene sus ministros. Esas cositas lo tienen que manejar ustedes, mis queridos amigos. Presidente de la República tiene sus ministros. No son elegidos por el pueblo. No son elegidos por el sufragio, sino el presidente de la República elige a su premier, presidente del Consejo de Ministros, y se reúnen los dos en Palacio de Gobierno para buscar los hombres de confianza. Empiezan a barajar nombres y profesiones, ¿sí? A la 1, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, hasta que ya dentro de un tiempo mínimo ya tienen ya a los ministros, ¿sí? En coordinación con el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros. No son sometidos al sufragio para su elección, por si acaso. Y los gobernadores regionales tienen sus asesores también, tienen gente de confianza, ¿sí? Son como especie de mini ministros. Y los alcaldes también tienen, pues, sus mini ministros, que son los regidores. Pero hoy estas autoridades son nombradas a través del sufragio, menos los ministros de Estado. ¿Está claro? No me vayan a confundir, por favor. Estoy hablando bien claro. Cabildo abierto y cabildo cerrado. ¿Qué diferencia hay entre el cabildo abierto y el cabildo cerrado? El cabildo abierto es la reunión de los alcaldes, de los regidores y de los vecinos. Es la reunión de los alcaldes, de los regidores y de los vecinos en un lugar fuera del municipio, fuera del consejo municipal. Puede ser en el estadio de Barranca, puede ser en el otro estadio que existe ahí en Barranca, o puede ser en un lugar espacioso ya donde hay ese coliseo, puede ser, para escuchar, ¿qué cosa? Para escuchar los proyectos u obras que está realizando el alcalde y los regidores. El pueblo tiene todo el derecho de escuchar ese mensaje del alcalde para saber qué diablos está haciendo el alcalde conjuntamente con sus regidores. A eso se llama cabildo abierto. Y cabildo cerrado,
cuando se reúne el alcalde y sus regidores dentro del municipio para planificar, para realizar proyectos y desarrollar esos proyectos a largo, mediano y corto plazo. Y esos proyectos que realizan allá en el municipio tienen que tener su misión, su visión y sus objetivos. Ese proyecto que realiza en Cabildo Cerrado tiene que tener su misión, su visión y sus objetivos. Y cada cierto tiempo hay que evaluar su avance, desde dónde hemos iniciado y dónde nos encontramos y cuánto nos falta para terminar. ¿Está claro? Listo. Con eso entonces estamos terminando esta clase, mis queridos alumnos y alumnas del tercer grado de educación secundaria. Me han entendido cualquier cantidad de temas de lo que estoy hablando, de lo que he hablado ayer, de lo que he hablado antes de ayer. Todos ustedes tienen que poner en praxis, no lo encierren dentro de un depósito, no. Tienen que agarrar y conversar, tienen que dialogar, tienen que charlar con sus compañeros, con sus compañeras, con sus amigos, con sus amigas, con la familia en la casa. Si para eso es esto, pues para que conversen, para que tengan temas de qué tratar. No lo encierren, no lo depositen. Por favor, mis queridos alumnos. ¿Sí? Porque eso lo que están captando ustedes pasa a un segundo plano que se llama la extraconciencia o extraconsciente. Y ahí va a estar en constante movimiento, en constante dinamismo, porque van a querer salir y hacerse consciente. Y se va a hacer consciente cuando la censura le diga, tú puedes salir, hacerte consciente. Y empieza Cabildo abierto y Cabildo cerrado. ¿Se acuerdan ustedes que el profesor Ginés nos explicaba? Ya ven, después de unos cuantos años o cuando están en la universidad, ya va a salir eso de lo extraconsciente para hacerse consciente. Eso lo he explicado, les estoy recordando nada más. Primera pregunta. Explique la diferencia entre juicio de residencia y pliego de mortaja. Facilito, pues, mi querido Farfán. Facilito. Explique la diferencia entre juicio de residencia y pliego de mortaja. Villanueva, cuando hablo de Villanueva, la alumna, me acuerdo de su hermano. Ingresó a San Marcos apenas terminó su secundaria. Oiga, que digamos, qué importante para la familia, para nosotros los maestros, para los profesores. Muy bien, lo felicité. Y cuando hablo de Akemi con Villanueva, me obsequiaron. ¿Se acuerdan ustedes? Un cartapacio, no sé, cartapacio que se llama, con las 8 regiones altitudinales. Trabajo muy bonito, que lo tengo ahí de recuerdo, de las 8 regiones altitudinales. Y Milagros cuando agarra me dice, profesor, he viajado por las 8 regiones naturales altitudinales del Perú y me siento cansada. ¿Por qué? Porque he viajado, profesor. La alumna se llama
Rosales, Landa, Milagros. ¿Se acuerdan cuando les dejé un trabajito de las 8 regiones altitudinales? Y cuando ya todos me entregaban, me dice la alumna Landa, he viajado por las 8 regiones altitudinales, profesor, y me siento cansada, pero qué maravilla en cada región altitudinal. Todas esas cositas el maestro recuerda, pues. Todas esas cositas ustedes tienen que recordar, pues, las 3 regiones naturales, las 4 regiones naturales, las 8 regiones altitudinales, ¿sí? Pregunta número 2. La pregunta número 1 dice, explique la diferencia entre juicio de residencia y pliego de mortaja. 2. Menciono los principios básicos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Principios básicos, number 1, number 2 y number 3. Ya están los 3 principios básicos. Listo. Y 3, ¿qué entiendes por monopolio comercial? Nosotros en la época del virreinato habíamos firmado el monopolio comercial con España, pero ¿en qué consistía ese monopolio comercial? Eso quiero que ustedes respondan. Mis queridos amigos, muchas gracias.